Hola, mi nombre es Gerson Emilio Calvo, estudiante de la licenciatura de Ciencias Jurídicas, abogado y notario del Centro Universitario del Norte. Y en esta ocasión tengo a bien presentar en el curso de Derecho Procesal 1 al licenciado Álvaro Enrique Sontay algunos conceptos básicos acerca de el proceso penal guatemalteco. Vamos a hacer énfasis que únicamente vamos a mencionar conceptos básicos. Iniciaremos con lo que ¿qué es el derecho procesal? El derecho procesal es un conjunto es una parte del derecho público que está conformado por un conjunto de principios, normas, conceptos, doctrinas, jurisprudencia y costumbre que estudian lo relativo al proceso. Pero hablamos de un proceso en general, tanto en el derecho laboral, en el civil, mercantil, y para efectos de nuestro curso, pues también lo penal. ¿Qué es el proceso? El proceso es un conjunto de fases de un hecho complejo. Y si unimos esto, y ya caemos al derecho procesal penal, es la ciencia que estudia, diseña y regula el proceso penal guatemalteco. Ahora bien, caemos a lo que es el proceso penal en sí. Y el proceso penal es el objeto de estudio del derecho procesal penal y está catalogado como un medio, un instrumento, una forma, un método ordenado y sistemático impuesto por el Estado que se utiliza para resolver conflictos entre el Estado y los particulares, o bien, podríamos decirlo, en otras palabras, para impartir justicia. Este es un instrumento ordenado y que se utiliza para tanto para condenar o para absolver a una persona acusada. Ahora venimos al procedimiento. El procedimiento penal en Guatemala, procedimientos penales en Guatemala existen tres. El más conocido es el procedimiento común, y este a su vez se divide en cinco fases: la fase de investigación, la intermedia, el juicio, las impugnaciones y la ejecución. Y estos a su vez también se dividen en tres diferentes momentos, como lo es la iniciación, el proceso y la conclusión. También existen dentro de nuestra legislación procedimientos de desjudicialización. Estos procedimientos son para delitos menos graves y existen cuatro: el criterio de oportunidad, la suspensión condicional de la persecución penal, la conversión y la mediación. Y también existen procedimientos específicos y que estos están derivados por leyes especiales para el tratamiento específico de algunos delitos en especial. Existen 7 en diversas leyes especiales de nuestro país. Tenemos el procedimiento abreviado, el juicio por delitos de acción privada, juicio por faltas, juicio por aplicación de medidas de seguridad y corrección, procedimientos especiales de averiguación, procedimientos simplificados y procedimientos para delitos menos graves. Todos estos se basan en principios. Estos principios tienen su fundamentación principalmente en la Constitución Política de Guatemala, artículo 204, en el artículo 5 de la Ley del Amparo y la Exhibición Personal y Constitucionalidad, y también en el artículo 147 de la Ley del Organismo Judicial. Estos, a su vez, tienen funciones. La función principal es una fundamentación, puesto que todo el procedimiento penal se va a basar en lo que se logre obtener para poder dar a conocer o imputar a una persona. También encontramos en la dirección, porque estos dirigen el proceso penal en sí. También hay una interpretación que ayudan a entender y comprender las leyes penales y cómo aplicarlas en nuestro medio. Y por último, la integración, que es unir esas leyes que existen en papel a realmente el hecho punible que vamos a hacer que se está haciendo en la averiguación. El proceso penal pues tiene algunos intervenientes, algo sujetos procesales, ¿verdad? Hay un grupo que son esenciales, que deben de existir sí o sí: el juez, el Ministerio Público, el sindicado y el defensor. También hay algunos otros no esenciales, como lo es el agraviado o creyente adhesivo, un tercero civilmente demandado. También hay auxiliares de los sujetos procesales, como son los consultores técnicos, los abogados. También existe la Policía Nacional Civil. También hay algunos otros que les denominan auxiliares de los sujetos procesales. Ahora bien, vamos a dar inicio a lo que es en sí el procedimiento, a la fase inicial, que es lo del procedimiento común. Para que el procedimiento común se dé, se debe basar en el principio de posterioridad, es decir, que debe de existir un hecho punible, debe existir una conducta humana delictiva que que exista en la realidad y que cumpla las características de tiempo, lugar y modo para que pueda ser imputado. Esto lo vamos a denominar verdad real. Y vamos a dar inicio en este caso a la fase de investigación, que es la primera parte.
y nos basamos principalmente, nuestra fundamentación está en el artículo 309 del Código Procesal Penal guatemalteco. Bueno, ahora, para que esta de inicio, deben de haber actos introductorios. Y estos actos introductorios pueden ser una denuncia, una querella, una prevención policial o un conocimiento de oficio. La denuncia la encontramos su fundamentación en el artículo 297 del Código Procesal Penal y nos dice que puede ser impuesta por cualquier persona de forma oral o de forma escrita. Una querella únicamente está fundamentada en el artículo 302 y únicamente la puede solicitar por escrito la persona agraviada. Una prevención policial es suscrita por los policías de acuerdo a una denuncia y esta puede ser en el momento o puede ser posterior al hecho. Esta está fundamentada en el artículo 304 de nuestro Código Procesal Penal guatemalteco y también tenemos el conocimiento de oficio, que si bien es cierto, no aparece de forma explícita dentro de nuestra legislación, pues se deriva de acuerdo a las dirigencias generadas por el Ministerio Público, Policía o los juzgados de paz. El Ministerio Público inicia con la fase de investigación, recolectando los medios de investigación. Y aquí nosotros caemos a una palabra muy importante y es lo que sustenta todo nuestro procedimiento, que son las pruebas. Y entonces nosotros vamos a abordar en específico la teoría general de la prueba. La teoría general de la prueba también está basada en principios. Estos principios son los fundamentos o directrices sobre los cuales el Ministerio Público debe realizar la investigación criminal. Este debe reunir ciertas características. Primero, la legalidad, porque debe estar basado en las diferentes leyes y en los diferentes niveles que existen, que regulan las conductas humanas en nuestro país. Debe tener objetividad, es decir, no debe ser ambigua, no debe ser subjetiva, sino que debe basarse en hechos reales y concretos. Debe basarse en la oficiosidad, porque debe enfocarse en la verificación de la verdad. Encontramos su fundamentación en el artículo 468 y 469 de nuestro Código Procesal Penal. También debe estar basada en el poder coercitivo, es decir, que únicamente el Estado puede iniciar esta fase de investigación. Únicamente el Estado es quien tiene, a quien se le fue delegado, del Estado se lo delega al Ministerio Público para que se encargue de poder hacer valer las leyes. Y también debe de estar fundamentada, es decir, que todo lo que se diga y todo lo que se impute debe estar basado en ley, según el artículo 109 del Código Procesal Penal. Y la libertad de la prueba, pues, el Ministerio Público no puede ser limitado. Él puede investigar de acuerdo a sus criterios. ¿Qué es lo que se prueba o qué vamos a probar? Pues son simplemente los hechos y circunstancias que están así en disputa, excepto aquellos que son evidentes y notorios, aquellos que por la simple observancia pueden determinarse. ¿Qué no se prueba? Lo que no se prueba son el derecho, excepto el derecho constitucionario, el extranjero y la existencia de una ley. Pero ¿por qué no se prueba el derecho? Porque no es necesario probar lo que y sí, los derechos humanos, la constitución política nos respalda todo, ¿no? Preguntar por qué el sujeto sindicado o por qué la persona agraviada está en determinado lugar, puesto que existe una libertad de locomoción y puede estar uno donde uno pueda, siempre y cuando no transgreda una ley. Ahora el derecho constitucionario sí debe probarse, debe existir un antecedente para poderlo hacer valer en nuestra legislación regular. ¿Cuál es el procedimiento probatorio? El procedimiento probatorio va a depender de la etapa del proceso en el cual nosotros nos encontremos. Y puede ser primero la obtención de la prueba o puede ser la incorporación de la prueba al proceso penal. Puede ser una investigación, puede ser en fase intermedia o puede ser en el debate. En cualquiera de estas tres fases podemos ir agregando o quitando pruebas. Por eso lo dice, vamos a obtener pruebas nuevas en el camino y las debemos de incorporar, puesto que serán de beneficio para poder resolver el hecho en cuestión. ¿Qué características debe tener la prueba? Debe ser útil, pertinente, no abundante, idónea y necesaria. ¿Por qué? Porque debemos de presentarla de forma sustantiva para que nosotros podamos tener la validez de lo que nosotros estamos diciendo. ¿Con qué se prueba? Entonces, para esto existen los medios de prueba, que son los instrumentos o medios por los cuales se introduce al proceso penal información en relación al hecho punible que establece la verdad o falsedad. ¿Quiénes son los que prueban? Las partes. Las partes son las encargadas de llevar las pruebas tanto en defensa como en acusación. ¿Quién valora la prueba? La prueba la valora únicamente el juez de sentencia que esté a cargo del hecho. También, ¿para qué se valora la prueba? Es para establecer la verdad final y judicial y el juez poder establecer una sentencia. ¿Cómo se valora la prueba? Pues la prueba se valora a través de métodos jurídicos.
Los más utilizados son tres: la prueba legal o tasada. Y en esta, pues, la ley establece qué es lo que se va a aprobar y cómo se va a aprobar. Existen ciertos métodos determinados que el juez debe seguir para poder valorar esa prueba. Esto lo podemos notar en nuestra legislación en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. También existe otro método que es el de la libre convicción y que el juez valora la prueba con toda libertad, como él la quiera determinar. Y acá en nuestra legislación, pues es algo que casi comúnmente no se utiliza. En nuestra legislación, principalmente se utiliza la sana crítica razonable. ¿Por qué? Porque es un método basado en la lógica, en parámetros racionales, objetivos y reales. Nuestra fundamentación la podemos encontrar en el artículo 186 y 385 de nuestro Código Procesal Penal. Para esto nosotros utilizamos la lógica principalmente y podemos decir que son las reglas del pensamiento racional correcto. Principalmente podemos utilizar las reglas de coherencia y las reglas de derivación. La regla de coherencia, pues que exista un orden lógico secuencial y que se pueda probar de forma objetiva. También hay una regla de derivación, pues es la que exista razón suficiente, una afirmación es verdadera porque tenemos la fundamentación para poder decir que esta es verdadera. Los medios de prueba en particular, para que el Ministerio Público pueda obtener medios de prueba, tiene 5 diferentes podríamos decir, opciones o formas de obtener esa prueba. La primera es la inspección, registro, allanamiento y secuestro de la prueba. Esto lo encontramos nosotros fundamentado en el artículo 187 al 206 de nuestro Código Procesal Penal. Estos, pues, lógicamente, tienen ciertos procedimientos y ciertos objetivos especiales. El objetivo principal lo encontramos en el 187 del Código Procesal Penal y nos habla acerca de que la prueba, el Ministerio Público puede solicitar ir a algún lugar en donde tenga la seguridad o esté sospechando que existan medios de prueba suficientes para poder esclarecer el hecho. Existen procedimientos, algunos procedimientos están mencionados en el artículo 201 de nuestro Código Procesal Penal y se basan en una investigación preliminar. No solamente pueden hacerlo de la nada, o sea, deben ellos tener hechos sustentables para poder señalar algo. Entonces se plantea una audiencia para conocer y se debe generar una solicitud y a través de esa solicitud el juez determina un auto de orden de allanamiento y se deben respetar lo que dice nuestro artículo 23 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el 191 de nuestro Código Procesal Penal, que habla acerca de los horarios, de los lugares que pueden ser allanados, en qué momentos y cuáles son las formalidades que se deben cumplir. También pueden hacerse allanamientos en dependencia cerrada, pero para esto debe existir una orden de juez para poder entrar a un lugar cerrado, a no ser de que dentro de se escuche claramente que hay un hecho punible que se puede evitar. Y también se pueden hacer allanamientos a lugares públicos. Para esto no se necesita explícitamente una orden de allanamiento, simplemente el permiso de la persona encargada del lugar. También tenemos lo que son los testimonios. Los testimonios los encontramos basados en el artículo 207 al 224 de nuestro Código Procesal Penal y toda persona en Guatemala está obligada a prestar testimonio cuando la autoridad se lo requiera. También hay peritos, que son personas doctas en la materia, o sea, especialistas. Esto lo encontramos nosotros basado en el artículo 226 de nuestro Código Procesal Penal. Y para los peritajes, pues debe haber una procedencia, debe haber alguna persona que solicita, la ayuda de un profesional que determina qué perito, o sea, qué dependencia, si el INASIF, si la policía, si el hospital o algún profesional necesitamos que nos ayude, entonces nombra un perito que va a ser la persona profesional encargada de hacer el peritaje. Pero esto debe ser primero basado en una orden y basado en pruebas. La orden girada por el juez y qué pruebas específicas, en especial, deben de estar explícitas en esa orden, las cuales se les va a realizar el peritaje. Luego de que se reúnen esas características, entonces ya se puede proceder a la ejecución de dicho peritaje y de este debe surgir un dictamen que puede ser más adelante también modificado de acuerdo a las pruebas que vayan surgiendo y por eso es que mencionamos que puede existir un nuevo dictamen. También existen peritajes especiales y existen en nuestro país lugares en específico para poderlos realizar. En especial podemos mencionar la autopsia, que lógicamente se debe realizar cuando no se tienen claros los motivos de la muerte de una persona. También si existe la sospecha de una muerte por envenenamiento, también se debe practicar
procedimientos especiales para poder determinar. En cuanto a los delitos sexuales, debe existir, para que éste se dé, el consentimiento de la víctima y en dado caso que fuera menor de edad, el consentimiento de los encargados de dicha víctima. También para el cotejo de documentos debe existir cierto procedimiento y cuando se trata de una persona que puede ser un extranjero o en nuestro país que se hablan muchos idiomas, deben de existir traductores y intérpretes debidamente autorizados por el Ministerio Público. También tenemos reconocimientos que nos encontramos basados en el artículo 247 y 244 y 249 de nuestro Código Procesal Penal, que nos ayudan a poder identificar a personas. Y por último están los careos, que lo encontramos en el 250 al 253 de nuestro Código Procesal Penal. El careo se da cuando existen dos testimonios y estos tienen inconsistencias uno con el otro. Y lo que busca el careo es que se confronten ambas personas y se pueda determinar la verdad real. Esto es lo que hace el Ministerio Público en la fase de investigación. Cómo recolecta toda esa información y cuáles son los medios que tiene para recolectar esa información para llegar a lo que dice nuestro artículo 320 del Código Procesal Penal, obtener la verdad formal, que es ya la reconstrucción del hecho y circunstancias por medio de las cuales se va a acusar a una persona. Se debe individualizar a la persona de forma específica, nombres, apellidos, número de identificación, para tener claridad de qué persona es. Deben de presentarse los medios de investigación, deben de reunirse para poder, de manera sustanciosa, poder proceder a hacer la audiencia de solicitud de aprehensión y debe de asegurarse la presencia del sindicato en el proceso. Luego de que el Ministerio Público haya reunido todas estas características para fundamentar la verdad formal, se procede a una audiencia de solicitud de orden de aprehensión. Esta en algún momento puede tender a un poco a confusión, puesto que si el delito fue en flagrancia, pues la persona ya está detenida. Pero si no, si fue una denuncia, entonces no tenemos de forma aprendida al sindicado, entonces sí pero debe de cumplirse este procedimiento. Debe el juez determinar si procede o no. Y para esto, pues el juez primero procede a la verificación de la presencia de las partes, el Ministerio Público y la víctima y el, eh, la persona que se está acusando. Se da un inicio a la audiencia, se explica el motivo de la audiencia, interviene el Ministerio Público y determina y hace la acusación de los hechos y de los derechos. El juez, en base a lo que el Ministerio Público, con base a lo que el Ministerio Público determina o presenta, el juez resuelve un auto de aprehensión o un auto de falta de mérito. Entonces, aquí en este caso, la intención es que nuestra verdad formal coincida con nuestra verdad real para poder sustentar el hecho punible y que el juez ordene el auto de orden de aprehensión. El juez notifica, se cierra la audiencia y encontramos la mayor parte de este procedimiento en el artículo 20 y 21 del Reglamento Interior de Juzgados y Tribunales Penales. Una vez obtenida la orden de aprehensión, se le notifica a la policía que recibe el oficio, que busca al sindicado, que localiza al sindicado, que ejecuta la orden de aprehensión, que puede ser una orden de aprehensión según el artículo 57 de nuestro Código Procesal Penal, que puede ser la flagrancia o cuasi flagrancia, que está sustentada en el artículo 257 de nuestro Código Penal. Puede ser también una citación o posterior conducción, según lo que dice el artículo 173 de nuestro Código Procesal Penal y el 32 de la Constitución Política, comparecer de forma voluntaria y también podemos encontrar, debemos de darle a conocer, ya que ejecutemos la orden de aprehensión, debemos de notificarle sus derechos al aprendido. Ahora bien, una vez detenida la persona, en nuestra legislación existen tiempos, existen modos, pero debido a la carga judicial que existe, pues muchos de estos tiempos no se cumplen. Entonces, una vez ejecutada la orden de aprehensión, pues procedemos a la audiencia de primera declaración. Esto nosotros lo encontramos sustentados en el artículo 81 y 82 de nuestro Código Procesal Penal. Y procedemos a la verificación de la presencia de las partes. Que esté el aprendido, si no, no tiene sentido. Que esté el Ministerio Público, que es la parte solicitante, y que exista un juez que tenga ahí sí la capacidad de poder realizar la audiencia. Una vez iniciada la audiencia, el juez explica los motivos de la audiencia, se determina y se le da a conocer a todos los motivos de la audiencia. Se hace saber los derechos al sindicado, también se le preguntan sus datos personales al sindicado para identificarlo como corresponde. Se le da al Ministerio Público para que realice la intimación. ¿Qué es la intimación? Es la presentación de los hechos y de los medios de prueba en donde se le va a dar a conocer al juez cuáles son los supuestos
conducta humana delictiva. El juez le da la oportunidad al sindicado para que declare. Este tiene la libertad de hacerlo o no hacerlo o representarse a través de un profesional, como lo es un abogado defensor, la defensa. El sindicado, una vez el sindicado haya tomado la decisión de declarar o no hacerlo o representarse, el juez le da la oportunidad al Ministerio Público y al defensor para interrogarlo y poder obtener más información y que el juez pueda observar el proceso y obtener también un mejor criterio para tomar una decisión. Luego de esto, hay un pronunciamiento de las partes sobre el auto de procesamiento. El juez resuelve un auto de prisión o un auto de falta de mérito y notifica. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí el juez liga proceso, da medidas sustitutivas o genera una falta de mérito y se notifica a la persona. También hay un pronunciamiento de las partes sobre las medidas de coerción que se vayan a aplicar y el juez resuelve a través de un dictamen las medidas de coerción. Y, como les decía, el juez ya determina y en el auto de medidas de coerción puede ser ligar a proceso o puede ser declarar falta de mérito o puede ser decir que son medidas sustitutivas. Previo al pronunciamiento de las partes, el juez fija un plazo para la investigación y notifica. Este, este plazo, si existe un auto de medidas de, ahí sí, de ligar a proceso y que la persona va a estar en la cárcel, tiene, según nuestra ley, 3 meses para presentar los medios de investigación. Y si se le aplicaron medidas sustitutivas, como lo es pago de una multa o que la persona tiene arresto domiciliario o alguna parecida, pues el juez, pues el Ministerio Público tendrá 6 meses para presentar esos medios de prueba. Luego de esto, de estos plazos, entonces ya el juez determina el lugar, día y hora de la audiencia de la fase intermedia y notifica a las personas presentes y se cierra la audiencia. El plazo del vencimiento de la investigación, pues el Ministerio Público, como les decía, tendrá en un lenguaje como si el acusado se quedó detenido en medidas de auto de prisión, entonces tendrá 3 meses para presentar pruebas. Y si no, se le aplicó una medida sustitutiva, entonces el Ministerio Público tendrá 6 meses para poder proponer los medios de prueba. La defensa también tendrá el mismo tiempo para proponer medios de prueba, puesto que el agraviado puede, aquí en este momento de investigación, el agraviado puede constituirse como creyente adhesivo si así lo quisiera, y si no lo hubiera hecho. También acá se revisan los medios de coerción, es decir, que el sindicado tendrá la oportunidad de solicitar que se verifique si realmente se aplicó la ley como corresponde. También existe un momento donde se pueden revocar las medidas las automedidas de coerción, si, como les decía anteriormente, no coinciden con lo que la ley dice, si se cree que hubo una mala aplicación de la ley, puesto que el agraviado, el sindicado también tiene ese derecho. También se puede reformar el auto de procesamiento. ¿Por qué se puede reformar? Porque el ejemplo más común que sucede es que si a la persona se le está acusando de lesiones graves debido a que atropelló a una persona, pero en este plazo de 3 meses la persona fallece, lógicamente debe haber un cambio en el delito y ya no va a ser lesiones graves o gravísimas, sino que será un asesinato culposo. También puede haber un anticipo de prueba. Esto se da cuando la persona que va a declarar o que se cree que tiene información importante está en peligro de muerte o está en peligro de extinguirse esa prueba. Entonces, se debe anticipar esa prueba y existe ese momento para poderlo hacer. También podemos encontrar obstáculos en la persecución penal. Y esto se da básicamente, un ejemplo claro podría ser si el sindicado es un político, un alcalde, un diputado, puesto que ellos tienen derecho ante juicio. Entonces, todo lo anterior se suspende hasta que se resuelva el otro procedimiento. Y también pueden haber impedimentos, excusas, recusaciones y otras diligencias que pueden surgir dependiendo de la naturaleza del hecho que se está investigando. El Ministerio Público concluye la investigación y nosotros caemos a los actos conclusivos de la fase de investigación. Estos actos conclusivos pueden ser, son 9 de hecho, son 12, perdón, y va a depender mucho del hecho o de la forma en que se desarrolló la investigación. La principal, y lo que pretende siempre el Ministerio Público, es la acusación y la solicitud de apertura de juicio. Esto lo encontramos basados en el artículo 324 de nuestro Código Procesal Penal. También puede haber un sobreseimiento, que
Esto básicamente el reglamento beneficia al sindicado y es lo que busca siempre la defensa, ¿vale? Lo encontramos basados en el artículo 328 al 331 del Código Procesal Penal. También tenemos un acto de clausura provisional, un criterio de oportunidad, la suspensión condicional de la persecución penal, un procedimiento abreviado, un juicio de aplicación de medidas de seguridad y coerción. Se puede hacer un archivo, una conversión, una mediación, un proceso simplificado, un procedimiento para delitos menos graves, pero todo eso se va a determinar de acuerdo a lo que el Ministerio Público considere, de acuerdo a los medios de prueba obtenidos. Entonces, aquí terminaría la fase de investigación y daríamos inicio a la fase de investigación. Muchísimas gracias. Espero haberme dado a entender. Mi nombre nuevamente se lo repito, Gerson Emilio Cagagol, carnet 2010-25650, estudiante de la licenciatura de Ciencias Jurídicas, abogado y notario del Centro Universitario del Norte. Muchísimas gracias.